En el año 1453, el mundo cambió para siempre. Las murallas de Constantinopla, que durante siglos habían resistido invasiones y asedios, finalmente cedieron ante un joven sultán de apenas 21 años. Cuando los estandartes otomanos ondearon sobre la ciudad, no solo cayó la última herencia del Imperio Romano de Oriente, nació una nueva superpotencia que dominaría 3 continentes durante más de 6 siglos. Pero el Imperio Otomano no comenzó como una potencia invencible. Surgió en las fronteras fragmentadas de Anatolia a finales del siglo XIII, en un mundo marcado por la decadencia del Imperio bizantino y el debilitamiento del poder mongol en la región. Entre pequeños principados turcos, uno destacaba por su ambición y disciplina militar. Su líder era Osman I, un guerrero que daría nombre a una dinastía destinada a transformar la historia. Los primeros otomanos eran un pueblo fronterizo, acostumbrado a la guerra constante. Aprovecharon la debilidad bizantina para expandirse lentamente hacia el oeste. No eran todavía un imperio, sino un principado en crecimiento que combinaba fervor religioso con pragmatismo político. Ofrecían tierras y oportunidades a quienes se unieran a su causa, creando un sistema flexible que integraba diferentes pueblos bajo su autoridad. Con el tiempo, los sucesores de Osman perfeccionaron su estructura militar. Surgió una de las fuerzas más temidas de la época, los genízaros. Reclutados a través del sistema de Pshirme, jóvenes cristianos eran llevados al servicio del sultán, convertidos al Islam y entrenados como soldados de élite absolutamente leales al Estado. Este modelo creó una infantería disciplinada que complementaba la caballería tradicional. Mientras Europa occidental estaba dividida en reinos rivales y conflictos internos, los otomanos avanzaban con estrategia clara. En 1354 cruzaron hacia Europa por primera vez, estableciendo una base permanente en los Balcanes. A partir de ese momento, su expansión se aceleró. Serbia, Bulgaria y otros territorios cayeron gradualmente bajo su control. El Imperio bizantino, reducido prácticamente a Constantinopla y sus alrededores, se convirtió en un objetivo inevitable. Durante décadas, la ciudad sobrevivió gracias a su formidable sistema defensivo y a las divisiones internas entre sus enemigos. Pero en 1453, Mehmed II decidió terminar lo que generaciones anteriores no habían logrado. El asedio de Constantinopla fue una demostración de innovación militar. Los otomanos utilizaron enormes cañones capaces de derribar murallas que habían resistido durante 1000 años. También trasladaron barcos por tierra para superar las defensas marítimas del Cuerno de Oro. Tras semanas de resistencia heroica, la ciudad cayó el 29 de mayo. La caída de Constantinopla no fue simplemente una conquista territorial. Marcó el fin definitivo del mundo medieval bizantino y consolidó a los otomanos como la nueva potencia dominante del Mediterráneo oriental. La ciudad fue transformada en Estambul, capital de un imperio en expansión. A partir de ese momento, los otomanos no solo eran conquistadores regionales, se convirtieron en árbitros del equilibrio político entre Europa, Asia y África. Su dominio se extendió hacia Siria, Egipto y el norte de África, asegurando rutas comerciales clave y controlando el acceso entre el Mar Negro y el Mediterráneo. El Imperio Otomano había demostrado que no era una amenaza pasajera. Era una estructura política y militar diseñada para perdurar. Y lo que comenzó como un pequeño principado fronterizo se estaba convirtiendo en uno de los imperios más duraderos y poderosos de la historia. Tras la conquista de Constantinopla, el Imperio Otomano entró en una fase de expansión imparable. Mehmed II no se conformó con haber tomado la antigua capital bizantina.
Comprendía que el verdadero poder residía en controlar rutas estratégicas y consolidar territorios diversos bajo una autoridad central fuerte. Bajo su liderazgo, los otomanos avanzaron por los Balcanes, sometiendo reinos que durante siglos habían sido el escudo de Europa Oriental. Sin embargo, fue en el siglo XVI cuando el imperio alcanzó su máxima grandeza. Bajo el reinado de Suleimán el Magnífico, los otomanos se convirtieron en la potencia dominante del Mediterráneo. Suleimán no solo fue un conquistador, sino también un legislador y administrador que fortaleció la estructura interna del Estado. Reformó leyes, consolidó el sistema judicial y expandió la burocracia imperial. En 1517, bajo Selim I, los otomanos derrotaron al sultanato mameluco y tomaron el control de Egipto y las ciudades sagradas de la Meca y Medina. Con ello, el sultán otomano asumió el título de califa, convirtiéndose en líder político y religioso del mundo islámico suní. El imperio ya no era simplemente una potencia militar, era también un centro espiritual con influencia sobre millones de creyentes. La expansión continuó hacia Europa Central. En 1526, los otomanos derrotaron al reino de Hungría en la batalla de Mohacs, abriendo el camino hacia Viena. En 1529 intentaron sitiar la ciudad, aunque sin éxito definitivo. Aún así, el mensaje era claro. El corazón de Europa estaba al alcance de Estambul. Mientras tanto, la flota otomana dominaba el Mediterráneo oriental. Bajo comandantes como Barbarroja, los otomanos desafiaron a España y a las potencias cristianas en el mar. Durante décadas, el equilibrio naval osciló entre ambos bloques, pero el imperio logró mantener una posición estratégica clave. Lo que distinguía al Imperio Otomano no era solo su capacidad de conquista, sino su sistema de gobierno. A diferencia de otros imperios que imponían una uniformidad rígida, los otomanos desarrollaron el sistema de millets, que permitía a comunidades religiosas no musulmanas administrar sus propios asuntos internos bajo supervisión imperial. Cristianos y judíos podían conservar sus creencias a cambio de lealtad y tributos. Este modelo pragmático permitió estabilidad en territorios culturalmente diversos. La estructura del Estado se apoyaba en una burocracia eficiente y en el poder central del sultán, quien gobernaba desde el palacio de Topkapi. Sin embargo, el mismo sistema que garantizaba disciplina también generaba tensiones. Los genízaros, inicialmente una fuerza de élite leal, comenzaron a acumular poder político. Con el tiempo, se convirtieron en un grupo influyente que interfería en la sucesión y en decisiones gubernamentales. Durante siglos, el Imperio Otomano fue considerado una amenaza constante por las potencias europeas, pero también fue un socio comercial vital. Controlaba rutas clave entre Oriente y Occidente, influyendo en el comercio de especias, seda y otros bienes esenciales. Sin embargo, a partir del siglo XVII, comenzaron a aparecer señales de estancamiento. Las derrotas militares se volvieron más frecuentes. El segundo sitio de Viena, en 1683, terminó en fracaso y marcó el inicio de una lenta retirada territorial en Europa. El imperio aún era vasto y poderoso, pero ya no era imparable. La estructura, que había sostenido su expansión durante siglos, comenzaba a enfrentar desafíos internos y externos que cambiarían su destino. Tras el fracaso en Viena, en 1683, el Imperio Otomano entró en una etapa diferente. Ya no era la fuerza expansiva que avanzaba sin oposición. Ahora debía defender fronteras cada vez más extensas frente a potencias europeas que habían modernizado sus ejércitos y economías. Austria, Rusia y posteriormente otras naciones comenzaron a presionar desde distintos frentes.
Durante el siglo XVIII, el imperio perdió territorios en Europa Central y enfrentó crecientes dificultades para mantener el equilibrio interno. La corrupción en la administración aumentó, el sistema militar se volvió menos eficiente y los jenízaros, que alguna vez fueron símbolo de disciplina, se transformaron en un grupo conservador que resistía reformas. El poder central del sultán seguía siendo simbólicamente fuerte, pero en la práctica dependía cada vez más de compromisos y concesiones. En el siglo XIX, la situación se volvió más crítica. Europa vivía la revolución industrial y una transformación tecnológica profunda. Mientras tanto, el Imperio Otomano intentaba adaptarse mediante reformas conocidas como Tanzimat, que buscaban modernizar el ejército, la educación y la administración. Aunque estas reformas mostraban intención de cambio, llegaron en un contexto de presión constante y conflictos nacionales. Los Balcanes, que durante siglos habían sido parte del imperio, comenzaron a experimentar movimientos nacionalistas. Grecia logró su independencia en 1830 y otros territorios siguieron un camino similar en las décadas posteriores. La diversidad que alguna vez fue fortaleza bajo el sistema de Milets comenzó a convertirse en desafío político en una era marcada por el nacionalismo. Las potencias europeas se referían cada vez más al Imperio Otomano como el hombre enfermo de Europa. Pero la decadencia del Imperio Otomano no fue solo una cuestión de territorios perdidos o derrotas militares. Fue una crisis de identidad. Durante siglos, el sultán había sido no solo gobernante político, sino también símbolo de unidad religiosa y autoridad suprema. Ahora, ese poder era cuestionado desde dentro y desde fuera. En las provincias árabes surgían movimientos que ya no veían en Estambul un centro legítimo de autoridad. En los Balcanes, el nacionalismo crecía alimentado por ideas que venían de Europa occidental. La Revolución Francesa había cambiado el lenguaje del poder. Ya no bastaba con la tradición o la fe. Ahora se hablaba de nación, soberanía y autodeterminación. Mientras tanto, las grandes potencias europeas intervenían constantemente en los asuntos internos otomanos, justificando su presencia bajo el pretexto de proteger minorías religiosas o garantizar estabilidad. En realidad, competían por influencia y control estratégico. El imperio se convirtió en un tablero geopolítico donde otros jugaban sus propias partidas. La economía también se debilitó. Deudas crecientes con bancos europeos limitaron la autonomía financiera del Estado. Infraestructuras clave quedaron bajo control extranjero. El imperio que una vez había controlado las rutas comerciales entre continentes, ahora dependía de capital externo para sobrevivir. El contraste era brutal. Siglos atrás, los otomanos habían sitiado Viena y desafiado a toda Europa. Ahora, negociaban concesiones para evitar el colapso inmediato. La maquinaria que había funcionado con disciplina durante generaciones se encontraba atrapada entre tradición y modernidad, incapaz de transformarse con la velocidad que exigía el nuevo mundo industrial. El Imperio Otomano no cayó de repente. Se desgastó lentamente, atrapado entre la nostalgia de su grandeza y la presión implacable de un siglo que no perdonaba imperios anclados en el pasado. El golpe definitivo llegó con la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano se alineó con las potencias centrales, enfrentándose a Gran Bretaña, Francia y Rusia. El conflicto devastó sus recursos y aceleró tensiones internas. Tras la derrota en 1918, el imperio fue desmantelado por acuerdos internacionales que dividieron sus territorios. En 1922, el sultanato fue abolido. 2 años después, el califato también desapareció. Surgió la República de Turquía bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk, marcando el fin formal de más de 6 siglos de dominio otomano.
La caída del Imperio Otomano no fue un evento repentino, sino el resultado de transformaciones globales, presiones externas y desafíos internos acumulados durante siglos. Sin embargo, su legado es profundo. La configuración política del Medio Oriente moderno, las fronteras de varios estados y muchas dinámicas culturales actuales están directamente vinculadas a la herencia otomana. Durante más de 600 años, el imperio conectó continentes, controló rutas comerciales vitales y sirvió como puente entre Oriente y Occidente. Fue adversario temido, aliado estratégico y centro religioso de enorme influencia. Su historia no es solo la de conquistas y batallas, sino también la de adaptación, administración y coexistencia de culturas diversas bajo una misma estructura política. El Imperio Otomano surgió de un pequeño principado fronterizo y se convirtió en una superpotencia global. Dominó 3 continentes, desafió a Europa y moldeó el destino del Mediterráneo durante generaciones. Y aunque finalmente cayó, su impacto continúa resonando en la geopolítica y la identidad de regiones enteras. Así terminó uno de los imperios más longevos de la historia, no con una explosión repentina, sino con un proceso de transformación que redefinió el mapa del mundo moderno.